Ok, pues ahora sí, pues muy buenos días, bueno, ahora tardes. Bienvenidos a esta charla número 12 de la sección México Centro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Mi nombre es Gerardo Bautista, presidente de la sección México Centro, y me da mucho gusto poderles saludar nuevamente en estas charlas que hemos estado haciendo, pues poquito a poco dentro de esta plataforma Zoom, que la nueva normalidad nos llevó para poder compartirles pues, diferentes temas, diferentes contenidos que puedan ser de su interés desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista desarrollo personal, económico, y por ello fue que pues se nos ocurrió el poderles compartir este nuevo tema que, dicho sea de paso, de los años que tiene de existir la sección México Centro, cuando teníamos nuestras reuniones presenciales, era una tradición en la cual hacíamos al menos 2 veces en el año, presentábamos cuáles eran las perspectivas económicas que tenía el país eh, conforme, eh, conforme iba pasando, bueno, año con año. Hacíamos una al inicio de año, otra a la mitad del año, pues para saber cómo se iba a mover la economía en el país. Sabemos que la situación del coronavirus nos ha traído muchos altibajos en cuestiones de economía, empleo, desempleo, que muchas veces al principio empezábamos la pandemia y como que se llegaba a subestimar que, ay, bueno, no creíamos que iba a ser tan afectado el sector económico, el sector de empleos, pues se sonaba como si fuera una exageración, pero la realidad es que hasta hace poco se mencionaba que se habían perdido alrededor de 1 millón de empleos formales. Entonces, pues es una situación preocupante para mucha gente, sin entrar a temas políticos, que eso al final de cuentas cada quien tiene la mejor opinión. La intención del día de hoy es presentarles una perspectiva económica de lo que va a pasar o que de lo que creemos que pueda pasar conforme a los datos que vamos viendo hasta el día de hoy. Y es por ello que para esta charla hemos invitado a un especialista que ha tenido mucho tiempo de experiencia en el sector económico, en la cual nos viene a compartir su experiencia. Él es Arturo Macías. Arturo Macías es ingeniero industrial por la UNAM, que cuenta con una maestría en ingeniería por la Pennsylvania State University. Entre los cursos que ha tomado destacan el Diplomado de Administración de Riesgos Crediticios y Financieros en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el programa D1 de Dirección de Empresas por el IPADE y de Econometría en la consultora CIMEX UEFA en Wharton Econometrics en Filadelfia, Pensilvania. En su trayectoria profesional destaca su experiencia de 26 años en el sistema bancario mexicano, ocupando diversos cargos en las áreas de estudios económicos, en la tesorería, en la banca corporativa, riesgos de crédito y control interno. Entonces es por ello que el día de hoy contamos con Arturo, para que nos pueda dar un poquito, bueno, que nos comparta de su experiencia y qué es lo que está viendo al día de hoy con toda la situación que tenemos en el mercado. Así que, bueno, pues sin más, le doy la más cordial bienvenida a Arturo. Arturo, todo tuyo el escenario, bienvenido y muchísimas gracias por participar con nosotros. Al contrario, Gerardo, muchas gracias. Mucho gusto a todos los que están participando en esta plática. Agradezco la invitación de Gerardo y de ustedes, el grupo de ingenieros químicos. Voy a tratar de darles, me pidió Gerardo, como él comentó, una plática sobre qué está pasando en la economía y los efectos que está teniendo la pandemia. Bueno, pues como es obvio, como lo dice el título, lo que ha provocado esta epidemia del coronavirus es que no nomás en México, sino en el resto del mundo, es un desplome de la economía y el empleo. Pero a diferencia de otras crisis que hemos tenido, con una inflación controlada y con tasas de interés a la baja. Entonces, nada más para ponerlo en contexto, habrá seguramente entre ustedes muchos que o no las vivieron afortunadamente o no recuerdan las crisis que hemos tenido. Porque es importante que la inflación esté controlada con tasas de interés bajas,
porque implica, ¿no? Porque implica que aún con la pérdida de empleo, con la baja de ingresos que estamos teniendo en el país, no haya un empobrecimiento aún mayor de la población. Por ejemplo, en la crisis del 82, vamos para darles unos datos, la inflación en 1981 era del 28%. En 1983 llegó al 104%, con lo que eso implicó en aumento de precios para la población. Igualmente, el tipo de cambio al inicio del año estaba en 25 pesos. Al cierre del 82 llegó a 150 pesos por dólar. En la siguiente, del 94, la inflación estaba en 7% y llegó a 52% en el 95. Las tasas de interés, que eran tasas de interés de un dígito, en concordancia con la inflación del 7%, llegaron arriba del 100%. El tipo de cambio subió de 3 pesos por dólar a 8. O sea, en esas crisis, además de la caída de la economía, tuvimos el efecto de empobrecimiento adicional por estos fenómenos de la inflación. Hoy la inflación está bajo control, por lo menos, ¿no? Dentro del rango del Banco de México, que está definido en 3 y 4%. El dólar está libre y lleva ajustándose más de 20 años, ya no está fijo como entonces. Y de alguna manera el país ha aprendido a vivir con estos movimientos del tipo de cambio. De 2008 ha pasado de 9 pesos por dólar a 22 ahora, y no ha sido ya un movimiento tan traumático como esas crisis que tuvimos. Sin embargo, sí es cierto que la crisis que estamos viviendo hoy, como se ha comentado varias veces, inclusive aparentemente en una conversación que tuvo el secretario de Hacienda hace poco, pues es la crisis más fuerte, más importante que hemos tenido en los años 30, ¿no? O por lo menos desde que lleva un registro del avance de la economía. Por dar un ejemplo, hay analistas que dicen que para regresar a niveles de 2018 a nivel económico, vamos a tardar 6 años. Eso nos da una idea del impacto económico que está teniendo esta epidemia, asociada obviamente a las medidas que se han tenido que tomar de confinamiento y restricción de actividades. Pero como no todo es, desafortunadamente, no todo es la pandemia, quisiera empezar comentando de dónde venimos, o sea, cómo, aparte de la pandemia, cómo venía la economía en los años anteriores. Entonces, Y Arturo, perdón, perdón que te interrumpa y antes de que continúes, se me olvidó mencionarles que cualquier duda, cualquier pregunta que vayan teniendo, el chat está abierto desde este momento para que vayan colocando sus preguntas, y al final de la plática de Arturo vamos a estar leyendo una por una para que las pueda ir respondiendo. Así que, por favor, contamos con sus preguntas. Muchas gracias. Perdón, Arturo, continúa. no, cuando quieras. Entonces, en esta primera lámina vemos cómo ha venido evolucionando el Producto Interno Bruto. Y como pueden observar, la caída de la economía empezó en el cuarto trimestre del 2018, cuando ya en el último trimestre la economía solamente creció 1.2% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta caída se hizo evidente en el 2019, cuando la economía prácticamente no creció, ¿no? Y ya con la tendencia que continúa en el primer trimestre de este año, cuando el PIB cayó menos 2%, pero con la epidemia, el confinamiento que comentaba, la consciente ruptura en las cadenas de valor en todo el mundo, acentuaron la caída de la producción industrial, y además se generó una importante disminución en el consumo de los hogares. De esta manera, el PIB al segundo trimestre de este año se redujo prácticamente 19% a tasa anual, y para todo el año se estima una caída de alrededor del 10% para el PIB de la economía de México, una caída muy, muy importante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído? ¿Por qué se venía cayendo el producto? Si ven en esta gráfica, se ven el consumo privado, las tasas de crecimiento del consumo privado desde 2018.
de tener crecimientos tanto en el consumo público como en el privado en el 2018. Con el cambio de administración, como es normal en todos los cambios de administraciones, se tiene el gasto público se retrasa, se empieza a ejercer más tarde en el año, pero eso siempre pasa en todos los cambios de administración. Pero en esta, además, con la política de austeridad del nuevo gobierno, esto implicó unas caídas adicionales del consumo, o sea, del gasto público, que llevó a que desde todo el año 2019, con caídas importantes del consumo público. Y este menor gasto de gobierno, más los cambios en la administración, incluyendo las salidas de personal, y el bajo crecimiento de la economía y la incertidumbre que se asoció a eso, también afectó el consumo privado, que es muy importante y pesa mucho en la composición del Producto Interno Bruto. También lo mismo, el otro componente importante del Producto Interno Bruto, a nivel de la demanda, que es la inversión, también viene registrando caídas, en el caso de la inversión pública desde 2018. Y repito, por el cambio de administración, el inicio de las nuevas políticas, la curva de aprendizaje, la reasignación de gasto hacia Pemex y el retraso, que de alguna manera es obvio por lo mismo en las obras prioritarias de este gobierno, han generado una inversión pública creciente en todos los trimestres desde finales de 2018. Y por el lado de la inversión privada, si ven, en 2018 traía crecimientos del 4, del 3% en los primeros 2 trimestres del año, se redujo mucho en el tercero y ya a partir del cuarto, a raíz de algunas políticas públicas que ha tomado este gobierno, que ahí se mencionan algunas, pues ha provocado una caída de la inversión privada sostenida desde entonces hasta la fecha. La tendencia a la baja mostrada en las cifras trimestrales de consumo e inversión se profundizaron obviamente con la pandemia, con el cierre de la economía de los meses de abril y mayo. En abril y mayo, por ejemplo, los registros de establecimientos al menudeo se ubicaron en su nivel más bajo desde 2008. Las ventas de la industria manufacturera también se desplomaron, aunque para el mes de junio, en estos dos casos, muestra una ligera recuperación. El consumo, la mayor caída se ha dado en los bienes importados, con tasas anuales de 30% de caída respectivamente. Y en la inversión destacan la caída de la construcción, la inversión en maquinaria y equipo, las cuales también traían tasas de crecimiento negativas desde finales de 2018. En el caso de la producción industrial, también empezó a mostrar tasas de crecimiento negativas desde octubre del 18, impulsada por las manufacturas, la construcción, las caídas en la extracción de petróleo y gas. Y con la pandemia, después de una caída de 30% a tasa anual en abril y mayo, muestra una recuperación, digamos, entre comillas, ¿no? Porque todavía la caída de junio es una caída de menos 18% respecto a junio del año pasado. En estos mismos meses, la industria química también cayó, aunque comparada obviamente con las manufacturas, tiene una caída menor, entre 7 y 14% respectivamente. El INEGI publicó su indicador adelantado de la economía, el IGAE. Al mes de junio muestra una recuperación en la actividad industrial. En junio creció 18% contra mayo, mientras que en mayo, contra respecto a abril, había caído, todavía mostraba una caída de menos 1.2%. Esta recuperación está siendo apoyada principalmente por la apertura de Estados Unidos de la economía. La producción de la factura de Estados Unidos empezó a recuperarse en mayo y julio, en el mes de mayo. Y en México se empezó a recuperar en junio la actividad industrial,
dado que se empezaron a abrir algunas actividades que se consideraron esenciales en el país, aunque los niveles todavía, tanto de manufacturas como de la construcción, se mantienen en un nivel muy bajo. Por el lado energético, la producción de petróleo reportada por Pemex también en el mes de julio, que fueron 1.6 millones de barriles diarios, es la más baja en el periodo. De hecho, algunos analistas han comentado que es la más baja desde finales de los 70. La gas natural se ha recuperado un poco sobre el mes anterior. Y esta caída de Pemex se da a pesar de que México quedó fuera de los acuerdos de este año de la OPEP. En cuanto a los productos petroquímicos, también muestra una tendencia descendente en todo el periodo y ven las caídas tan importantes que han tenido tasa anual, tanto en abril como mayo. En julio, la caída aparentemente se ha detenido, incluso se ve un ligero incremento, aunque todavía la tasa anual es del 39% de caída. Lo que aquí se puede ver, o se podría concluir, y ustedes están en el sector, yo creo que tienen mejor opinión en este sentido que yo, porque ustedes son los que conocen muy bien el sector, es que en el caso dado que el crecimiento fuera quitando las manufacturas que no están asociadas a la exportación, que pueden tener un crecimiento más dinámico, el resto de esas actividades que no están asociadas al sector externo, como las dificultades que está enfrentando Pemex, pueden ser una limitante para el crecimiento de la industria química en los próximos años. Pasamos al otro tema relevante en esta coyuntura, que es el empleo. Igual que en la parte económica, ya la creación de empleo se venía cayendo por lo mismo. En 2018 se crearon 832,000 empleos, mientras que en 2019 poco menos de la mitad. Pero esto, con los efectos de la pandemia, la creación de empleo se redumbó. De hecho, se perdió lo que se había conseguido en 2 años. Al mes de julio, según las cifras de las Trabajo, se habían perdido casi 1.2 millones de empleos de los registrados en el IMSS. Ahora, y por un lado la parte informal, el INEGI, dado que la pandemia se lo había impedido por hacerse encuestas presenciales, ha estado haciendo encuestas telefónicas. Y el mes de abril mostró que la población ocupada se redujo en cerca de 12 millones de personas, de los cuales 10 estuvo concentrado en trabajadores informales. Conforme se fueron levantando restricciones a la movilidad y a la reincorporación de algunas actividades esenciales, se han reincorporado casi 6 millones de personas a la fuerza de trabajo, pero aún así casi 4.4 millones perdieron o renunciaron a su trabajo o cerraron su negocio en el segundo trimestre, y casi 6 millones dejaron de trabajar debido a la suspensión temporal de su trabajo sin recibir pago. Es decir, gente que no fue despedida, pero no recibía pagos, ¿no? La tasa anual de crecimiento de los seguros permanentes en el IMSS se desplomó a tasas del 5% en la variación anual. Si pasamos al sector externo, al igual que el resto de la actividad económica, mostraba ya una tendencia de crecimientos muy modestos. Y al igual que el resto de la economía, ha resentido los efectos de la pandemia de manera muy importante. El cierre de las economías a nivel mundial, principalmente Estados Unidos, provocó que tanto las exportaciones y por lo tanto las importaciones de mercancías tuvieran unas fuertes caídas, de menos 57 en las exportaciones y de menos 47 en las importaciones en el mes de mayo. Destacan, por un lado, las exportaciones, la caída tan fuerte de las exportaciones automotrices, dado que dejaron de operar la mayor parte de las armadoras y empresas de autopartes. Y en el lado de las importaciones destaca el desplome de la compra de bienes intermedios
y bienes de capital, como se puede observar en la gráfica. Ya se presentan alguna recuperación a raíz, como comentaba, igual que en la industria, tanto de exportaciones como de importaciones, asociadas a la recuperación principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, los niveles que tienen a esta fecha son muy inferiores a los anteriores a la pandemia. Por ejemplo, las importaciones de bienes no petroleros o automotrices, sus niveles en el trimestre son similares a los que se tenían en el año 2010, para darnos una idea de lo fuerte que ha sido este impacto en la parte económica del sector externo. También en el sector externo, pero en referencia a la parte energética, además de la debilidad de la economía de los meses anteriores, los problemas de Pemex, se han resentido los efectos de la pandemia. Pueden observar en abril y mayo las caídas de exportaciones de petroquímicos y también las de origen petroquímico. El dato del mes de junio parece hacernos ver que la caída tocó fondo, pero todavía están a niveles muy bajos, ¿no? Tanto exportaciones como importaciones tienen caídas muy importantes en este periodo por efecto de la epidemia. Todo esto se ha reflejado en la parte del sector externo, en el saldo de la cuenta corriente, en el segundo trimestre del año se redujo mucho con respecto al mismo trimestre de 2019. El superávit de este periodo, como proporción del Producto Interno Bruto, es cero, mientras que hace un año, el segundo trimestre del 2019, el superávit representaba más del 1% del PIB. Esto es básicamente reflejo de una reducción en el superávit de la balanza comercial, producto a su vez de la baja de las exportaciones, mayor que las importaciones, y una fuerte caída en el ingreso por turismo, ¿no? Que prácticamente ha estado cerrado en todos estos meses, ¿no? En la parte de la cuenta capital se observa una disminución en el monto de la inversión extranjera directa en el segundo trimestre de este año, ¿no? Que tuvimos una inversión por 1.577 millones, de los cuales, pero de estos, básicamente se debió a flujos entre compañías. La inversión nueva solamente fueron $600 millones. Y por la parte de la inversión en cartera, destaca el monto de inversión, regresando a la inversión extranjera, el monto de inversión en el exterior de mexicanos también aumentó a $5,000 millones. Y por el lado de la inversión en cartera, destaca la salida de recursos del mercado de dinero por casi $9,000 millones. Lleguemos a hablar un poco de la inflación, que como decía al principio, con diferencia de otras crisis, este año, esta vez tenemos una inflación controlada, aunque sí ha tenido presiones tanto a la baja como a la alza, producto de las medidas tomadas por la pandemia, ¿no? El confinamiento y las medidas de movilidad. En abril, por ejemplo, se ve en el caso de la inflación no subyacente, se ve una caída muy importante en los precios de la energía, de los energéticos, que hicieron que la inflación general, no subyacente, la inflación general, tuviera una tasa de crecimiento muy baja. De hecho, la inflación subyacente no presentaba variaciones anuales negativas desde que se dio el registro de este componente de la inflación. También otro efecto fue la disminución en los precios de los servicios, como el servicio turístico y algunos alimentos
que se redujeron como consecuencia del confinamiento. Y por otro lado, se observaron presiones al alza en algunos bienes, en algunos alimentos, medicamentos y productos para el hogar. A partir de ahí, la inflación ha venido incrementándose, básicamente porque se han recuperado los precios de la energía, como pueden observar en la gráfica del lado derecho, y también por el crecimiento de algunos alimentos que han visto, que han aumentado de alguna manera, de manera notoria en estos últimos 2 meses. Sin embargo, se espera que en los siguientes meses la inflación subyacente se modere y compense un repunte de la no subyacente porque puedan seguir incrementándose tanto los precios de los energéticos como algunos alimentos. Y se espera que al cierre del año la inflación quede alrededor del 3,5%, digamos que a la mitad de la meta del objetivo del Banco de México, que es entre 3 y 4%. A nivel de tasas de interés, al inicio de la pandemia, los bancos centrales de todo el mundo, pero también sobre todo los emergentes, incluyendo los emergentes, tomaron una política monetaria laxa, es decir, bajaron rápidamente sus tasas de interés, y Banco de México los había mantenido relativamente restrictiva. Sin embargo, ya viendo que la inflación no tuvo un efecto mayor por la pandemia, han venido reduciendo su tasa de interés, la tasa de fondeo del Banco de México. En la última reducción quedó en 4,5%, y se espera todavía una caída adicional el resto del año que pudiera llegar la tasa de referencia al 3%. Y eso también se refleja en la caída de los bonos del gobierno de 10 años, que como pueden ver en la gráfica derecha, su tasa de interés, su tasa de rendimiento se ha reducido significativamente por la caída de la inflación y por la expectativa de una política monetaria más laxa por parte de la autoridad monetaria. En cuanto al tipo de cambio, el peso viene de periodos de depreciación importantes desde 2018, que se moderaron en 2019, y con esto se reactivaron a fines del año. En lo que va de este 2020, se ha depreciado bastante con respecto a las monedas de países emergentes en febrero y marzo. De hecho, fue de las monedas que más se depreció. Tuvo un periodo de volatilidad en marzo, abril, pero el mismo se ha venido reduciendo, como se puede ver en la pantalla. De niveles de 24 y 25 ya se redujo a niveles de 22, 23, y últimamente está a niveles, ha llegado incluso por niveles debajo de 22 pesos por dólar, que es como se espera que se mantenga, claro, con sus fluctuaciones normales para el cierre del año, ¿no? Alrededor del 22, ligeramente por debajo de 22 pesos por dólar. En cuanto a finanzas públicas, como no podía ser de otra manera, también ha tenido un fuerte impacto por la pandemia. En la tabla pueden ver cómo en el mes de julio hay una caída sustancial en los ingresos petroleros y en los ingresos tributarios. Los petroleros tienen una caída en el mes de julio de 27%, y los tributarios una caída del 7%. Los ingresos tributarios no han caído más por las negociaciones que ha tenido el SAT con algunas empresas que le han generado al SAT ingresos extraordinarios, llamémosle así, que no estaban presupuestados por deudas que tenían ciertas empresas de impuestos, ¿no? Entonces, por eso el impuesto de la renta crece en julio casi 1%, y en lo que va del año, enero-julio, 1,2%. Sin embargo, donde vemos el efecto de la caída de la actividad económica es el impuesto a valor agregado. En julio muestra una caída del 20% en términos reales, que es muy, muy importante, ¿no? El otro aspecto que destaca
en el periodo es el incremento de los ingresos no tributarios de 53, prácticamente 54% con respecto a enero-julio del año pasado. Y aquí esto se da porque están incluidos algunos ingresos que difícilmente se van a dar el año que entra, como productos del uso de lo que le llamó el secretario guardaditos, que se refieren al Fondo de Estabilización Económica que se tenía, a dinero de los fideicomisos que han estado liquidando, y que, como él mismo dijo, pues ya el año que entra no se van a tener. Pero este año, por lo menos, sí van a ayudar a que la caída en los ingresos del sector de finanzas públicas no sea tan marcada como de otra manera pudo haber sido. Si ven los ingresos a nivel total, solamente caen 5% en términos reales en el periodo de enero-julio, aunque en el mes de julio, sí tiene una caída del 11%. Por el lado del gasto, muestra otra cara, ¿no? Tiene un aumento en casi todos sus rubros, destacando un aumento del 32% en julio contra julio del año pasado de subsidios y transferencias. Aquí, este es el efecto del gasto de los programas, mayormente de los gastos de los programas sociales que tiene el gobierno, y es lo que destaca en el mes de julio. A nivel de enero-julio también tiene un incremento importante del 10% en términos reales. El efecto de un menor ingreso y un gasto que se mantiene en términos reales al alza, se ve en los balances del gobierno, tanto el balance primario y el balance público tiene incrementos muy importantes si lo comparamos contra el mismo mes del año anterior y contra el periodo de enero-julio del año anterior. De julio del año pasado, 33,000 millones de pesos de déficit, a 122,000 millones de pesos este año, por ejemplo, ¿no? Lo que implica una presión para finanzas públicas que tienen que, de alguna manera, tratar de corregirse el año que entra. Porque el impacto de las finanzas públicas, esto lleva un impacto importante en los requerimientos financieros del sector público, es decir, los recursos que necesita el gobierno a llegarse para financiarse. En la estimación ya la última estimación que tiene la Secretaría de Hacienda es que como porcentaje del Producto Interno Bruto, sus requerimientos financieros pasen de 2.3% en el 2019 a 5.4% este año. Es la última estimación que tiene. Y en los acumulados, en todo el saldo histórico de requerimientos del sector público, también sube prácticamente 10 puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto, con la estimación de la Secretaría de Hacienda, que es la última que dieron, es de menos 7.4%. Esto obviamente puede subir si la economía decrece 10%, como muchos analistas están pensando. Por un lado de la deuda, al mes de julio el saldo de la deuda neta del sector público federal, que incluye gobierno, empresas productivas y la banca de desarrollo, fue de 12.3 billones de pesos. La deuda, el último dato que se tiene con respecto al PIB es que representa alrededor del 54% del producto. Si la caída del producto es de entre 8 y 10%, pues obviamente este porcentaje se puede incrementar a niveles del 60 o 62% del PIB. Es un indicador que el sector, tanto la Secretaría de Hacienda como los analistas, se fijan mucho, y también las calificadoras de crédito de riesgo. Del total, la deuda interna, del total de los 12 billones, la deuda interna tiene un saldo de 7.4 billones, que es el 60% del total. Algunas consideraciones finales. Como resultado de la pandemia, la economía mundial está siendo afectada muy severamente.
Aunque los mercados financieros se han recuperado a nivel global, prevalece la incertidumbre en los siguientes meses por los rebrotes que están observando en algunos países como España, Reino Unido, Estados Unidos, que pudieran llevar a otra vez a poner ciertas restricciones a la actividad económica. En ese sentido, la economía mexicana ha sido las más afectadas porque, como hemos visto, veníamos de una caída en su actividad desde el cierre de 2018. Eso, aunado a la fuerte efecto de la epidemia, ha provocado una contracción rápida y muy profunda. Aunque se empieza a ver señales de mejora en algunas actividades relacionadas con el sector externo por Estados Unidos, y eso puede hacer que las empresas asociadas a Estados Unidos o a las ramas de la manufactura asociadas a Estados Unidos, a la exportación, se recuperen un poco más rápido. Sin embargo, el problema que tenemos en el empleo formal e informal y también la baja sustancial en el ingreso disponible, o sea, lo que algunos le llaman la masa salarial de las familias, va a provocar que en el sector servicios tengamos una recuperación bastante más lenta. Algo que es importante y que muchos lo han venido comentando es que la persistencia de los bajos niveles de inversión, tanto público como privada, no solo reduce el dinamismo en corto plazo de la economía, sino que de mantenerse lo que puede conducir es a un crecimiento, a un menor crecimiento potencial de la economía. Es decir, que el crecimiento que la economía puede tener en el futuro sea menor al que podría tener si se reactivara la inversión tanto pública como privada. Por el lado de los riesgos, el mayor riesgo es del lado de la parte actividad económica, es un crecimiento menor al esperado en los Estados Unidos por los rebrotes que se están viendo y una mayor volatilidad en los mercados financieros, por lo mismo, por una reducción de la confianza por la evolución de la pandemia por parte de los inversionistas. En cuanto a la inflación en México, es previsible que se mantenga dentro del rango establecido por Banxico, y los principales riesgos en ese sentido son un aumento en la depresión del tipo de cambio para la inflación, producto de que se genere una mayor volatilidad en los mercados financieros, también que por otro lado haya incrementos adicionales en los energéticos y que la inflación subyacente mantenga una resistencia mayor a la esperada hacia la baja. Ante un entorno de menor riesgo, como se comentó antes, se espera que el tipo de cambio regrese a niveles menores de 21.50 hacia finales del año. Aquí les presento una tabla de las perspectivas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. En el año 2019, si ven aquí una muestra de países, de esta muestra, todos mostraron un crecimiento excepto nosotros. Y para el 2020 las caídas son muy importantes, como ustedes pueden ver. Y en el caso de México, el Fondo Monetario estima una caída de casi el 11% y una recuperación para el año entrante del 3.3%. Que es menor a la de Brasil y menor a las de casi todos los países, con excepción de Japón. Y aquí en esta tabla se muestro las expectativas de los especialistas en economía del sector privado en la encuesta que realiza Banco de México de manera periódica. Como pueden ver, en los pronósticos del PIB son de prácticamente 10% este año y un crecimiento del 3% el año que entra. La inflación estiman que va a cerrar en 3.8 este año y 3.6 el año que entra. El tipo de cambio sí lo traen, están un poco más pesimistas de lo que yo les estoy presentando. En la tasa de CETES, para el cierre del año estiman
una caída menor en las tasas, en 4.21, y una ligera alza el año que entra a 4.38. El bono de 10 años, una caída adicional de 5.7 y también una ligera recuperación de 6% el año que entra. Y el empleo en el IMSS están estimando una pérdida de 1 millón de personas del cierre del año con respecto al año pasado y una recuperación de 300,000 empleos para el año que entra en cuanto a empleos que tienen registrados por el IMSS, ¿no? Pues eso sería todo por mi parte. Y pues dejaría aquí a Gerardo el tema de si tienen algunos comentarios o preguntas. Claro que sí. Pues primero, muchísimas gracias por esta información que nos compartes, que si bien mucha de ella es pública, se publican en diferentes periódicos, en los portales oficiales de cada una de estas dependencias, hay veces en las que logramos ver esa información, pero o no la podemos interpretar bien o posiblemente podamos confundir algún dato. Entonces, la manera en cómo lo resumes, creo que es muy bien, está muy bien condensado para tanta información en tan poquito tiempo. Creo que fue muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Y en lo que damos oportunidad a que la gente continúe escribiendo algunas de sus preguntas, que de hecho ya tenemos algunas, me gustaría empezar con una. Bueno, en este caso, para complementar un poquito, porque mencionabas sobre bueno, sobre el tema sobre el endeudamiento, en donde, bueno, muchas veces mencionaba el gobierno federal que no iba a adquirir deuda, pero al final de cuentas se mencionaba que estaba incrementando esta deuda, que posiblemente el gobierno había pedido algo de capital hacia algún fondo internacional. ¿Qué tan cierto ha sido esto o qué ha pasado que pues realmente haya habido un ligero incremento en esa deuda? No, bueno, en realidad, y perdón, no lo comenté. En realidad, el incremento principal, el incremento que se espera de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto, de los 54% a los 60% o más, realmente viene dado por la caída del Producto Interno Bruto. O sea, como el denominador se cae, vale menos, aumenta en este caso la división, ¿no? El resultado de la división. Realmente el endeudamiento ha sido bajo, prácticamente en línea con lo que se autorizó para el presupuesto. No ha sido tan relevante como lo es la caída de la economía y el aumento del tipo de cambio, ¿no? Con respecto a lo que estaban esperando el año pasado. Por eso es que incluso lo comentó el secretario, y él comentó lo que se filtró, digo, en las páginas del periódico, que por cierto no salieron a desmentirlo, ¿no? De que este porcentaje crecer entre 7 y 10 puntos el producto, que es consistente con una caída del producto de entre 7 y 11%, ¿no? Pero realmente ese es el tema, ¿no? Básicamente la mayor parte, yo te diría el 90% de la caída, o del aumento en este caso de esa proporción, es por la caída de la economía. De acuerdo. Pues sí, más bien, tenemos que estar atentos a qué es lo que pueda pasar Pero en los siguientes meses. eso, aunque todo el mundo entendamos, y el gobierno tiene claro que gran parte del efecto es por eso, de cualquier manera no es algo que se vea, eh, que es algo sano, puedes tener, porque tienes que financiar una deuda de ese tamaño, ¿no? Al final de cuentas, vas a tener que financiar una deuda de ese tamaño. No es lo mismo financiar una deuda del 50 que del 60, ¿no? Claro, en todo en su debida proporción, correcto. Muchas gracias. Ahora voy a pasar con la primera pregunta que tenemos del público. Muchísimas gracias y bueno, todas las preguntas que vayan surgiendo, por favor, escríbanoslas en el chat
para darles lectura. José Luis Zaragoza menciona, ¿qué acciones ha emprendido el gobierno para controlar la inflación, el control del tipo de cambio, impulsar el ahorro, evitar la fuga de capitales? ¿Ha disminuido el valor de los valores del gobierno CETES a la baja? No sé si estas se responden en una misma respuesta o cada una tiene diferentes respuestas. Bueno, pues en términos generales, realmente el gobierno federal pues, no es que apoye o deje de apoyar el aumento de la inflación. El nivel de inflación es una responsabilidad del Banco de México. Y por eso ellos y la manera como la controlan es en gran medida es por el manejo de las tasas de interés. Ya desde que el Banco de México es autónomo ya no hay la posibilidad de que el Banco de México emita billetes para financiar la deuda del gobierno. Eso se acabó con la autonomía del Banco de México. Digamos que si el gobierno, ¿qué podría hacer el gobierno? Digamos, como ustedes vieron en la gráfica, el aumento importante, la caída primero y luego el aumento que ha venido teniendo la inflación no subyacente, son los energéticos. Ahí, si el gobierno quisiera, entre comillas, ayudar, sería reduciendo el precio de por ejemplo, el precio de las gasolinas. ¿Cómo reduciendo? Pues reduciendo el impuesto, el IEPS que va a las gasolinas, pero no lo van a hacer porque es perder ingresos cuando es lo que necesitan, ¿no? Ingresos para las finanzas públicas, entonces eso no lo van a hacer. Entonces, no hay por lado del gobierno, ni es su responsabilidad del gobierno estar ayudando a que baje o suba la inflación, esa es responsabilidad del Banco de México. Y el tipo de cambio, como comentaba, pues está libre. Cuando ha habido mucha volatilidad, el Banco de México interviene vendiendo dólares a través del sistema bancario o haciendo compras, subastas en el sistema bancario, pero eso lo hace muy esporádicamente, lo ha hecho solamente cuando la volatilidad es muy alta. En realidad no hay, hace más de 20 años que no hay una manipulación o, entre comillas, o movimientos para que el tipo de cambios baje o no suba artificialmente, ¿no? Por lo mismo, las tasas de interés, pues igual el Banco de México las va ajustando de acuerdo a las expectativas de inflación. En este caso, también por la caída de la actividad económica, ¿no? Porque una actividad económica una caída tan fuerte, con una caída de la demanda, pues el Banco de México puede bajar las tasas sin que haya un impacto importante en la economía. Al contrario, la idea de bajarlas es para que las personas o las empresas que tienen la posibilidad de hacerlo pidan créditos a la banca, dado que las tasas están mucho más bajas y que incluso, como comentaba, a finales del año puede la tasa real estar cerca del 0%. Wow, ok. Pues sí, en parte ha sido también una labor en ese sentido para que se pueda contener un poquito más. Carlos López hace una pregunta muy similar que mencionaba que escuché comentarios sobre medidas que ha tomado el gobierno para afrontar la pandemia. Adicional a lo que acabas de mencionar, ¿hay algo más que consideres que pudo haber sido decisivo? Las medidas que ha tomado el gobierno, pues las conocemos, o sea, no ha querido, ha decidido no irse por el rumbo de otros países, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, de dar ayudas al sector empresarial, por ejemplo, no vía dinero, sino reducción de impuestos, no reducción de impuestos tampoco, sino pudiera haber sido prorrogar el pago de los impuestos del impuesto de renta, del IVA, dejar, digamos, unos meses que no se pagaran estos impuestos, como se hizo en el 2009, facilidades para el pago de los mismos, facilidades en el pago de las cuotas del Seguro Social, que algo se hizo, pero no mucho. O sea, por un lado, que eso entiendo que también su visión no lo hicieron por no
porque les hubiera reducido todavía más los ingresos y hubieran tenido más dificultades para ejercer el gasto de sus programas sociales. Lo que han hecho es aumentar en los beneficios, los beneficiarios de sus programas sociales, y es eso en lo que se han enfocado, ¿no? No sé, no sé si no tengo el dato, porque creo que no es público, no lo he encontrado, de cuánta gente en realidad se está beneficiando de esos programas, ¿no? Hay un dato interesante relacionado con esto de cómo han las diferentes acciones que han tomado los gobiernos. Ustedes, hace poco se mencionaba el monto importante de remesas que han llegado de los compatriotas que están en Estados Unidos principalmente, ¿no? Que al principio de esta pandemia muchos esperábamos que se cayera de manera significativa por el desempleo que se generó en Estados Unidos tan fuerte. Pero no solo no se ha caído, sino ha crecido un poco, ¿no? Y no hay una explicación todavía clara sobre por qué esto ha sucedido o está sucediendo. Hay algunas explicaciones, pudiera ser que los mexicanos en Estados Unidos están consumiendo parte o todos los ahorros que tenían para apoyar a su gente aquí en México por esta crisis. Y también que los que no estén de manera ilegal en Estados Unidos hayan recibido los apoyos que el gobierno de Estados Unidos dio a las personas de manera directa, vía cheques, ¿no? Que a toda a la población les dio 3 meses, mal no recuerdo, 3 meses, durante 3 meses les estuvo dando dinero. Entonces, por ejemplo, es una acción que allá se tomó para todo el mundo y aquí se le dio a los programas que estaban registrados por el gobierno federal. También la otra cosa que han hecho aquí son los préstamos de 25,000 pesos que ofrecieron a los pequeños negocios o a los mini pymes. Y en eso han enfocado, ¿no? En la parte social, los programas sociales del gobierno. Pero Claro. digamos que lo que esperaríamos ahora es que, por ejemplo, el presidente anunció esta semana un proyecto proyectos de inversión en el sector energético, que ojalá se lleve a cabo, ¿no? Porque lo están anunciando desde enero. En enero dijeron que en febrero dijeron que en marzo, y pues ya estamos en septiembre y entonces lo siguen anunciando. Entonces, ojalá, si en ese sentido haya materialicen esos proyectos de energía que dicen que están negociando con el sector privado, porque es muy importante, como decía la presentación, que la inversión tanto pública como privada crezca, ¿no? Y sobre todo en el sector energético, pues con los problemas que está experimentando Pemex, que permitan de alguna manera que se retome que participe la inversión privada en ese sector, ¿no? Claro, correcto. Muchas gracias. Ahora, María del Carmen pregunta, ¿cuál sería la proyección para las finanzas de México para los próximos años 2020, 21 al 26? ¿Y qué debe de hacer el gobierno para mejorar la economía del país? Pues déjame empezar por la segunda. Lo que en mi opinión debe hacer es lo que estaba yo comentando, o sea, fortalecer el hecho de que participe la inversión privada, ¿no? Vimos las gráficas, aquí te las puedo poner. La inversión privada, vean la caída desde el final, coincide con el tercer trimestre de 2018, una reducción del 3% al 0,8% con lo del aeropuerto, y luego ya trae tasas de crecimiento en el año anterior, traen un promedio de caídas del 5% en términos reales, ¿no? Entonces, y también la inversión pública, entonces necesita
el gobierno asignar los recursos que tiene, que van a ser escasos. Si son escasos, todavía van a ser más escasos. Tratar de asignarlos a proyectos que generen crecimiento, que generen empleo y que al final le dejen al país una infraestructura que le funcione, que le sirva para ser más competitivo. Y también que le permita a la inversión privada ser competitiva. Por ejemplo, carreteras, trenes, etc. Y también fomentar la participación, como decía al principio, de la inversión privada en proyectos en donde el sector público no pueda estar por el problema que va a tener de finanzas públicas, porque él debe de seguir apoyando al sector social. Con más razón, si la idea es buena, ¿no?, de apoyar a la gente con nuevos recursos, esto se vuelve todavía más importante. O sea, el Coneval estima que van a pasar con esta epidemia, van a haber 10 millones más de pobres. O sea, el gobierno necesita reforzar su gasto social y eso implica tener menos recursos para otra cosa. Y por lo tanto, debería, en mi opinión, fortalecer la participación del sector privado en el país, ¿no?, permitiéndole invertir. Claro que hasta ahorita, pues, los comentarios que uno lee del sector empresarial, pues no ha sido el caso, ¿no? Y eso esperemos que cambie con este anuncio del presidente. Esperemos que sí sea una buena señal de que se empiece a promover la inversión privada, sobre todo en el sector externo, en el sector energético. Claro, pues ojalá. En cuanto a proyecciones, pues ahorita sí está muy, no te diría que proyecciones a 5 años de finanzas públicas sí está complicado porque no entiendo. Lo que dice el presidente, por ejemplo, es que el año que entra no va a haber impuestos nuevos. Entonces, si no hay una reforma fiscal en donde se aumenten los impuestos, de alguna manera, que genere que se incremente la recaudación. La recaudación de México como porcentaje del PIB sigue siendo muy baja, ¿no? Y eso podría incluir que va a estar muy complicado por la cuestión económica, va a estar muy complicado por lo dañado que van a estar las empresas. Y cambiar o repensar el modelo que tienen para Pemex. Pero yo creo que eso sí está complicado, ¿no? Porque a Pemex se le ha metido mucho dinero de finanzas públicas del gobierno y pues ya vimos las pérdidas que anunciaron hace un mes, ¿no? Y a nivel mundial, pues no se ve que vaya a recuperarse mucho el petróleo, ¿no? Aunque las economías crezcan un poco más el año que entra, ¿no? Claro. Y de hecho, relacionado a este último comentario que mencionas, tenemos una pregunta así de María del Carmen que menciona, bueno, a raíz de lo que presenta sobre los estimados crecimientos en diferentes países, ¿qué están planeando hacer estos países que pronostican un mayor crecimiento comparado con 2020? Esa es buena pregunta. No te sabría decir exactamente qué están pensando hacer. Bueno, una cosa que es normal es que después, simplemente por estadística, después de una caída como esta, con la recuperación que haya de aquí a fin de año y si no hay algún rebrote importante, que implique otra vez cerrar algunos sectores de las economías, si las vacunas funcionan y se empieza a abrir otra vez las economías de manera no tan gradual, más importante, regresarán a su actividad económica, entre comillas, normal, y simplemente por cuestiones de estadística, después de la caída tan brutal de este año, se ven los crecimientos que espera el fondo, ¿no? De 3, incluso para México, de 3-4%, ¿no? No es tanto que vayan a hacer algo muy espectacular, sino que simplemente retomar la actividad parte de la actividad que tenían o algo de la normalidad que se tenía antes de la epidemia. A nivel, lo que sí en los próximos años,
a nivel de todo el mundo, pues los gobiernos van a ver en la encrucijada de que tienen que resolver el problema que está generando ahorita también en todos esos países de finanzas públicas, ¿no? Porque han estado metiéndole mucho dinero a la economía, a las empresas, cada quien de acuerdo a las medidas que tomaron, en apoyos a las empresas, en apoyos con créditos, en apoyos directos a los consumidores. Por ejemplo, en Francia, la gente, el gobierno absorbió los pagos de electricidad, por ejemplo, de agua. Entonces, todo eso, esos apoyos van a impactar las finanzas públicas en los siguientes años. Van a representar otro problema de ya 2, 3 años. Pues creo que sí, entonces sí, vamos a tardar un poquito en otra vez nivelarlos. Otra Nueva, cosa, más una cosa adicional, que es que hablando de qué se puede hacer, es que, por ejemplo, los gobiernos locales, que también en México, que están recibiendo, este año ya están recibiendo menos aportaciones del gobierno federal, pues tienen también ahí margen o un espacio, por ejemplo, en el impuesto predial, que históricamente ha sido bajo y es de los más bajos de los países de la OCDE. O retomar el impuesto a la tenencia, por ejemplo. A nivel federal, buscar, seguir buscando combatir la evasión, ¿no? La ilusión, como lo han estado haciendo este año, porque aumentar impuestos, primero, el año que entra el presidente ha dicho que no, que se supone ser campaña, y en los siguientes años pues va a estar complicado porque la economía que se empieza a recuperar, de todos modos va a haber mucha dificultad en las empresas, los puestos de trabajo que se han estado recuperando, aparentemente todo indica que son puestos con sueldos bajos. Entonces, hacer una reforma fiscal en donde se aumente el impuesto, efectivamente, el impuesto de renta, va a estar complicado. Y y justo, perdón, pues es seguir reduciendo el gasto, pero ya le han reducido mucho el gasto en la parte de la administración pública. y creo que todavía se pronostican aún más recortes en ese sentido. Y creo que, bueno, una pregunta que también va relacionada con esto que mencionas, Alma Carrera dice, ¿es propicio invertir en el área química, petroquímica y de alimentos en este periodo gubernamental con los cambios de una constitución y con la inestabilidad de este gobierno? Específicamente en estos tres mercados. Pues mira, yo te diría, como por ahí comenté, si alguien quiere invertir en el sector químico, pues yo creo que las oportunidades se van a dar, las mayores oportunidades, hablando en términos relativos, en productos o en servicios asociados al sector externo. Porque de alguna manera tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y ahí es otro punto, retomando una pregunta anterior, en donde el gobierno podría aprovechar las relaciones difíciles que están teniendo Estados Unidos con China, el que China, digamos que de China salió el virus, el que muchas empresas presionadas por el gobierno americano están buscando relocalizarse y aprovechar el Tratado de Libre Comercio para que se localicen aquí. Pero si nos estamos peleando con la inversión privada cada rato, pues algunas empresas vendrán porque muchas empresas extranjeras ven el largo plazo en los países, no ven periodos sexenales. Pero habrá otros que sí se preocupen de los cambios que están habiendo legales y no legales en cuanto a que se comentaron, que los mencioné por ahí al principio, y no vengan. Entonces, el riesgo es que no aprovechemos, como debería de ser, la mala relación que tiene China con Estados Unidos, la posibilidad de atraer inversión extranjera de China, de empresas americanas para acá,
y que nos quedemos en un rango inferior en el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio. Pero volviendo a la pregunta, pues yo creo que sea en ese sentido, o sea, porque el mercado interno va a crecer poco, va a tener un dinamismo menor por lo que comentaba el efecto del empleo, y el cierre de empresas, el cierre de empresas pequeñas, la disminución del ingreso de las familias. Entonces, el que va a ser un poco más dinámico van a ser las empresas que estén asociadas al sector externo, a las exportaciones a Estados Unidos. Claro. Perdón, o que importen insumos que a su vez se les puedan vender, colocar aquí a empresas mexicanas que exporten. Y fíjate que eso me llama la atención porque hace unos días había visto que se estaba incrementando las inversiones de capitales en el extranjero. Por ejemplo, me acuerdo de una que mencionaban que Grupo Carso era uno de los que estaba aplicando, estaba colocando mayor inversión en el extranjero, dadas las incertidumbres que existen actualmente en la inversión pública. Creo que va de la mano con esto que mencionas. Aquí lo ves en la balanza de pagos. Inversión extranjera en el exterior es salida, es inversiones, son gran mayoría de mexicanos en el exterior. En este segundo trimestre son $5,000 millones. ¿No? Interesante el valor. Es interesante Entonces, que es algo que probablemente no habíamos visto. Claro. Entonces, ese es el reto principal, ¿no? Retomar porque para que la economía tenga una capacidad de crecimiento mayor a la que ha tenido, digo, tampoco es nuevo. La economía de México lleva años creciendo en 2,5%, porque la inversión pública y la privada no han crecido como deberían. Pero sí es cierto, porque ahí están las cifras, que los últimos, de 2018 para acá, se ha caído la inversión privada y también la pública. No solo no crece poco, sino que se cayó. Claro. Sí, y fíjate que también hay otro tema que también se ha mencionado mucho sobre el tema de las inversiones y ahorita sobre las inversiones en el extranjero, que es sobre la corrupción. ¿Qué tema es el que está también muy de moda, que se está haciendo una lucha de frente? Y justo porque tenemos esta pregunta de Ivette Camacho que menciona. Las noticias de los últimos meses parecen indicar que mucha inversión de compañías extranjeras estaban asociadas a procesos de corrupción. ¿Qué efecto cree usted que tendrá el ataque a la corrupción en los montos de inversión extranjero en el país? Yo creo que al contrario, o sea, bueno, se ha dicho mucho, pero en mi opinión no se ha probado nada, ¿no? Por poner un ejemplo, el aeropuerto, se habló mucho de que había mucha corrupción, pero yo hubiera preferido, antes que cancelarlo, pues que se investigara y se castigara la corrupción. El aeropuerto no era, digo, se pudo haber hecho modificaciones para hacerlo más austero, si quieres, pero no solamente era un aeropuerto, desde mi punto de vista, para recibir turistas. Era la oportunidad de México de convertirse en un hub de carga eh, eh, y que funcionara para conectar América Latina con Estados Unidos y Europa. Y eso, eh, desafortunadamente, no se hizo, se canceló. Y, por ejemplo, Panamá lo está aprovechando. Hace principios de año anunciaron ya un aumento, inauguraron un aumento a su aeropuerto para aprovechar esos temas del transporte de carga, ¿no? Pero es un ejemplo. El otro ejemplo es el sector energético, ¿no? Que también se dice que ha habido mucha corrupción en los contratos, en las subastas que se hicieron. Yo recuerdo ya en la transición, en el 2018, una entrevista de Alfonso Romo en la televisión, en donde él decía que habían estado revisando los contratos del sector energético y que les había parecido muy bien, porque participaron gentes de sociedad civil, empresas, ONGs, mexicanas y extranjeras para supervisar las licitaciones
muy bien, los que iban revisados. Entonces, volviendo a la pregunta, pues yo creo que lo importante es donde haya corrupción, que se ataquen. Eso es lo que todos queremos, que se ataque, que se resuelva y sobre todo que se pongan los controles para que no vuelva a pasar, porque metemos hoy uno a la cárcel pero no se controla, no se mueven medidas. Por ejemplo, se dice que al contrario de lo que se venía haciendo, ahora 70% de las licitaciones ya no son públicas, ¿no? Pues eso, ahí tienes un dato de posible corrupción, ¿no? Si no son públicas, sino que son asignaciones directas. Y volviendo a las empresas extranjeras, al contrario, yo creo que las empresas extranjeras lo que quieren es invertir en un país donde no haya corrupción, donde las reglas sean claras. No creo que les preocupe, al contrario, que aquí se quiera atacar la corrupción. Yo creo que al contrario, pues, con las empresas extranjeras, si las empresas mexicanas sufren o han sufrido de, de la corrupción, pues, lo que eso es lo que no quieren. Claro. Eso, Y perdón, eso no es una limitante para que vengan las empresas extranjeras, porque si fuera, pues ya hubieran salido. eso sí, que es algo que se ha preguntado muchísimo. Y bueno, ya también para dar paso a las últimas dos preguntas que tenemos, agradecemos mucho la participación que hemos tenido del público, la paciencia que han tenido respecto, bueno, para la explicación de los temas que sí, desafortunadamente una hora no nos es suficiente para poder hablar de esto, podemos seguirnos mucho tiempo. La intención es hacer este resumen y de verdad agradecemos la paciencia para tener estos detalles. Y antes de pasar a estas últimas dos preguntas, van a ver en sus pantallas una nueva encuesta para que por favor nos ayuden con sus comentarios para saber qué les ha parecido esta charla y pues también nos dé una mejor idea de cómo seguirles apoyando en estas charlas y el contenido que les podamos otorgar. Entonces, doy paso a las últimas dos preguntas que tengo en el chat. Una es de Isidoro García, que menciona, con base al panorama que describe el ingeniero Macías de que la economía va para abajo, ¿cómo reactivar la economía? ¿Cómo reactivar la economía si el gobierno no quiere endeudarse solicitando préstamos al Fondo Monetario Internacional? Pues la única manera es, como dice alguien por ahí en la televisión, por lado digamos, de nosotros, de las personas, en la medida posible, consumir, los que tengan la posibilidad, consumir, ¿no? Recuperar algo del consumo porque se ha caído. Y por lado de las empresas, pues, y eso generará algún aumento en la demanda, y les ayudará a las empresas, a las grandes y las pequeñas. Pero fuera de eso no hay mucho más. O sea, el que nos va a jalar en una mayor proporción es desgraciadamente Estados Unidos. Dependemos de Estados Unidos de que crezca, si que no tenga contratiempos, ¿no? Que los rebrotes se contengan y que no vuelvan a cerrar la economía, ¿no? Que no creo, ¿no? Porque es un impacto muy fuerte y además están en vísperas de elecciones, ¿no? Entonces, si el presidente Trump la está teniendo difícil, si vuelven a cerrar la economía, seguramente pierde, ¿no? Entonces, por ese lado, no creo, tendría que ser un rebote muy importante para que volvieran a cerrar algunas, si no toda la economía, algunos estados, y lo que nos impactaría sería que esos estados o esas actividades estuvieran relacionadas con lo que nosotros exportamos. Entonces, por ahí es por donde viene, pero fuera de eso, desafortunadamente el gobierno no quiere endeudarse, no quiere dar muchos apoyos. Entonces, es la reapertura gradual de la economía es lo que va a hacer que se empiece a recuperar poco a poco, pero Sí, y no, creemos que no, creo que muchas empresas ya no aguantarían un nuevo cierre por no, rebrotes. por eso se empezó a abrir desde junio, ¿no? Porque que aquí no hubo un confinamiento obligatorio como en otros países. Aquí fue sugerido, entre comillas, para Claro. las personas, ¿no? Muchas empresas sí los obligaron a cerrar, pero en general
no había policía evitando que saliera uno, ¿no? Exactamente. Que pues no se Ok. puede hacer. Pues claro, pues ojalá Si que no se esto... les apoya, pues no se puede hacer. Correcto. Y bueno, y No te tenemos dejé la de última... escuchar. Ay, perdón. Y tenemos la última pregunta em, de José Luis Zaragoza, que menciona, ¿cómo se apreciaría la cancelación o diferenciamiento de proyectos de alto impacto en en las finanzas públicas? ¿Cómo qué proyectos? Pues mencionabas, por ejemplo, el tema de de la cancelación del aeropuerto, por ejemplo, ahorita que tenemos el tema de la refinería, las nuevas refinerías que están construyendo, ¿qué tipo de impactos puede hacer? Bueno, no sé si eso es a lo que te refieres, José Luis, si no, ayúdanos con una Mira, aclaración, si por favor. se refiere a eso, a la cancelación, yo diría que si el gobierno está, son las obras prioritarias del gobierno, tanto el Tren Maya como la refinería, como el aeropuerto, pues yo creo que no sería necesario cancelarlas este año. Lo que se podría, cancelarlas, lo que se podría hacer es posponer el gasto de este año y para la mejor parte del que viene. Para ese dinero usarlo en apoyar sobre todo a las pequeñas empresas, este, en, mediante recursos y a las pequeñas empresas y a los personas que trabajan en la economía informal. Eh, para que haya, para que el impacto tan fuerte que sea un poco menor, pero, o sea, no se necesita cancelar eso. O sea, ahora, por ejemplo, hay obras que a lo mejor sí sería bueno repensar el tamaño, ¿no? Si por ejemplo, el Tren Maya, si el sector turístico ha sido tan afectado y va a seguir siendo afectado, ¿va a ser rentable? ¿Va a tener el número de turistas que se pensaba hace un año? No sé. Entonces digo, no sería necesario, la que no quieren cancelarlo, pues no es necesario que lo cancelen, a lo mejor posponer el gasto de este año y dirigirlo a otros conceptos, ¿no? Sí, porque creo que también una cancelación impactaría, creo que al doble o al triple bajo las situaciones en las que nos encontramos ahorita, ¿no? Pues depende a qué, te digo, depende a qué proyectos se dirigiera, hacia dónde se dirigiera ese dinero, ¿no? Por ejemplo, si pospones el gasto del tren este año y ese dinero, pues, o de la refinería y ese dinero se lo dedicas a apoyar a las empresas pequeñas para que no quiebren, pues, ¿no? Y puedan seguir operando, yo pienso que eso sería mejor, pero bueno, afortunadamente no soy del gobierno. Sí, y José Luis mencionaba que sí, diferir los proyectos insignia de este gobierno, que bueno, sí, las refinerías, el Tren Maya, el aeropuerto, todos ellos. Entonces Bueno, creo que sí, a sí. ver, por ejemplo, lo mismo el aeropuerto, o sea, realmente va a venir tanta gente a México y falta ver, que el otro día estaban anunciando un paso elevado en el México, la Ciudad de México, del viaducto a Zaragoza, algo así, para conectar después hacia Santa Lucía. Entonces, son gastos adicionales, ¿no? Claro. Que quién sabe si al final del camino, qué tan productivos vayan a ser con este efecto de la epidemia por los próximos, por lo menos por los próximos 2 años. Correcto. Pues no tenemos más preguntas y ahora, bueno, de verdad que ha sido una muy buena charla. Pues, nos extendimos un poquito más de una hora, pero eso significa que creo que hay muchas dudas o a veces hay incertidumbre en la información que vemos, como mencionaba en una de las preguntas, a veces vemos información en los periódicos y a veces las interpretamos de una manera, pero resulta que era de otra y entonces no sabemos ni a quién creer. Entonces, esa es la intención en estas charlas o en esta charla específico, poderles llevar un poquito ese resumen de lo que pudiera existir en esas publicaciones y que de alguna manera tratar de desmenuzar esa información. Mira, yo sé, Entonces, perdón que te interrumpa, hay mucha información, bastantes láminas
pero los datos, porque muchas, como tú dices, recibes información de cierta información, luego hay quienes tienen otros datos, alguien lo interpreta de otra manera, entonces, más que mi interpretación, lo que quise darles, sobre todo lo importante es la información, como tú dijiste, es pública, no hay ninguna, excepto mis comentarios sobre qué espero de inflación o de tipo de cambio hacia el final del año, o de la economía, toda la información pública. Entonces, es cuestión de que cada quien, de ver los datos reales y ver qué es lo que ha debido pasando y qué está pasando actualmente. Y formar nuestra propia opinión con base en datos duros, ¿no? Y de todos modos, si hay más dudas o preguntas, si te las hacen llegar después, con todo gusto te ofrezco, me las haces llegar por correo y las contestamos. Perfectísimo, que de hecho sí, a todos nuestros participantes les abrimos el canal en nuestra página de Facebook, en IMIC México Centro, para que por favor nos sigan. Es un perfil de Facebook para que nos puedan encontrar, nos puedan agregar y ahí van a encontrar el contenido, bueno, de esta charla. Si alguna de las charlas que hemos visto, hemos tenido y no han tenido oportunidad de verlas, ahí podrán encontrarlas. Vamos a también publicar el link de YouTube, ahí estarán todos los videos en donde publicamos nuestras charlas y también aprovechando vamos a tener más pláticas que son de de muchos temas y aprovechándose el comercial súper rápido. La próxima semana, el martes 8 de septiembre, vamos a tener una charla llamada Transformación Digital de las Empresas, la famosísima Industria 4.0, en la cual pues la pandemia vino a acelerar estos temas en donde tenemos que adaptarnos a, pues que ahora no nos vemos, pero sí tenemos que hacer todo digital, todo a distancia. Aprovechando las fiestas patrias y dándole un poquito más de sentido social a este tipo de fechas, tenemos tenemos dos charlas en las cuales una, el 11 de septiembre, en la cual vamos a hablar sobre un Viva México muy saludable, cómo cuidarme en estas fiestas patrias. Y también un tema que a veces lo dejamos de lado, pero que es importante considerar es la salud mental en en estos tiempos. Entonces, va a haber una charla sobre una devastación mental, la salud mental, para que pues nos puedan seguir, nos puedan ver estas charlas en nuestra página de Facebook, IMIC México Centro, y nos puedan ver. Vamos a publicar todo en nuestras redes. Sí, vamos a poder compartir esta presentación en los correos electrónicos que nos ayudaron a registrar para esta charla, se las vamos a hacer llegar y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por favor, háganosla saber y vamos a estar al pendiente. Arturo, pues nuevamente te doy las gracias por haber estado con nosotros, por esta charla que pues nos dejó muchísimo y que pues ojalá que en próximas conferencias te podamos volver a tener aquí en este tu espacio. Muchísimas gracias por ello. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ti, Gerardo. Pues muchas gracias y a todos ustedes les agradezco mucho su tiempo. ¿Perdón? Yo espero que les haya servido. Pues yo espero que sí también. Sus comentarios también son muy bienvenidos para que nos puedan ayudar. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestra transmisión. Les agradezco mucho el tiempo, que tengan un muy feliz sábado y bueno, también tengan un buen inicio de semana. Hasta pronto y muchísimas gracias. Hasta luego.